Buenos días a todos, siendo las 8:35 de la mañana y con el propósito de, por supuesto, respetar el tiempo de las personas que ya se conectaron, vamos a comenzar el evento. De nuevo, buenos días y bienvenidos. Muchas gracias por aceptar la invitación a este jueves GP. Mi nombre es Andrés Fernández de Castro, director del Grupo de Práctica de Tecnología, Comunicaciones y Protección de Datos en Gómez Pinzón Abogados, y hoy junto con Andrés Mesa, asociado del mismo grupo de práctica, vamos a hacer esta presentación que consideramos muy relevante en el marco actual de las dinámicas societarias que se presentan en el día a día, como una de las cuales que observamos que es muy relevante son las estrategias para compartir datos personales. Para que lo tengan presente, los invitamos a descargar nuestra aplicación GPA PP, GPA App, perdón, donde podrán encontrar contenidos útiles para todas las empresas, como por ejemplo los vencimientos en materia de obligaciones regulatorias en protección de datos personales, por ejemplo las fechas de actualización de los registros nacionales, del Registro Nacional de Base de Datos, entre otras, y por supuesto podrán encontrar contenido útil que la firma publica no solamente en relación con este grupo de prácticas, sino con todos los demás. Entonces los invitamos a que descarguen la aplicación GP App y por supuesto que se mantengan informados a través de ella. Estamos reunidos con ocasión de la reciente expedición del decreto 255 del 2021 del Ministerio de Comercio, por el cual se regularon en Colombia aspectos claves para efectos de compartir datos personales, que como lo decía antes, es algo que ocurre de manera muy frecuente y usual en las organizaciones, sobre todo en aquellas organizaciones que tienen relación con sociedades extranjeras, sea porque son filiales o son matrices a su vez de sociedades extranjeras, y nos estamos refiriendo a las normas corporativas vinculantes en el marco de transferencias de datos personales. Esto es una hipótesis que muchas compañías realizan, pero que solamente hasta hace poco el Ministerio de Comercio, con el apoyo por supuesto de la Superintendencia de Industria y Comercio, regularon de una manera exhaustiva, por decirlo de alguna manera. Para tales efectos, primero vamos a hacer, a modo de un overview de lo que vamos a recorrer el día de hoy. Primero hablaremos de unos conceptos claves y relevantes para darles contexto a ustedes en el desarrollo de la temática que vamos a abordar en la mañana de hoy. Por supuesto, luego les vamos a explicar de una manera concreta qué son las normas corporativas vinculantes, cómo fueron traídas a Colombia, los requisitos que deben aplicar para eventualmente implementarlas en aquellos casos en que les corresponda hacerlo, las facultades que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, en su condición de autoridad de protección de datos en Colombia, para luego concluir con unas recomendaciones o unas consideraciones en materia de su exigibilidad y las recomendaciones para su implementación. Por supuesto, si les surgen preguntas, estamos totalmente abiertos a resolverlas. Les pedimos el favor de que las compartan por el chat y las mismas las abordaremos de una manera conjunta al final de la charla. Sin duda, al ser un tema tan reciente, haber una regulación tan reciente y ser un tema tan novedoso, seguramente habrán muchas preguntas por parte de ustedes. Así que por favor no se limiten en el número de preguntas. Si sienten que hay una pregunta que traigan desde antes o a partir de los temas que nosotros expongamos, por favor compártalas por el chat. Y por supuesto trataremos de abordarla con la información que tenemos. Bueno, como les decía, entonces, antes de entrar en materia específica de las normas corporativas vinculantes, consideramos relevante explicar ciertos conceptos básicos en materia de legislación de protección de datos que van a ser determinantes para que ustedes puedan identificar si efectivamente esta norma les va a ser aplicable y en qué hipótesis les van a ser aplicable. Simplemente como un comentario general, no perdamos de vista que la regulación, la Ley 1581 y la regulación en materia de normas corporativas vinculantes se refiere a la circulación de datos personales, es decir, información que permite identificar a una persona natural. Si estamos hablando de información o de circulación de información que no cumple con las condiciones de datos personales, por ejemplo, información eminentemente financiera o información corporativa de una sociedad, no estaríamos frente a datos personales y como tal eventualmente no, definitivamente esta norma no le va a aplicar.
Entonces, para que tengan presente como contexto general, siempre que estemos hablando de datos o de información, salvo que hagamos la distinción, vamos a estar hablando de datos personales, porque son los objetos de esta regulación, que es reglamentaria de la Ley 1581. Eso no significa que información que no sea datos personales no debe tener de alguna manera cierta protección o cierta regulación corporativa cuando ésta sea objeto de estrategias de compartición. Entonces es importante que si bien la regulación que vamos a hablar y las situaciones que vamos a hablar son de datos personales, eso no obsta para que internamente en una organización se establezcan procedimientos, políticas y se documenten las mismas cuando se refieren a información que no son datos personales. Sin duda, la administración de la información como un todo es una función que es una situación que deben regular las compañías como una buena práctica. Con eso en mente, entonces vamos a hablarles de los distintos roles o los sujetos que podrían intervenir en la circulación de datos personales bajo la ley colombiana, para luego explicarles las hipótesis y entrar en materia de normas corporativas vinculantes. El primer rol que queremos describir es el del responsable del tratamiento. El responsable del tratamiento es aquella persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí mismo o en asocio con terceros decide sobre la base de datos y el tratamiento de los mismos, de datos personales. El responsable de los datos es, por decirlo de alguna manera, el dueño de una base de datos. Ojo que no es el dueño de los datos personales, pues los datos personales siempre van a ser de alguna manera propiedades del titular, sino que de alguna manera los responsables van a tener el derecho a utilizar esos datos en el marco o de las autorizaciones otorgadas por los titulares, por las personas naturales, o eventualmente en el marco de una excepción legal que les permita tratar esos datos personales. Pero los responsables solamente van a poder tratar esos datos conforme a las finalidades y las condiciones del tratamiento que estén contenidas o en la autorización o que esté determinada por las obligaciones legales que tengan esos responsables para efectos de tratar esos datos. A modo de ejemplo, un banco actúa como responsable respecto de los datos personales de sus clientes o un empleador actúa como responsable de los datos personales de sus empleados. Quería plantearlo a modo de ejemplo para que quedara claro de quién estamos hablando cuando hablamos de responsables. Asimismo, hay una figura que también es relevante en este caso y son los corresponsables del tratamiento. Cuando estamos hablando de corresponsables, hablamos de cuando hay dos organizaciones o más, ambas actuando como responsables que determinan de manera conjunta los fines y los medios del tratamiento de los datos personales. Aquí no estamos hablando necesariamente de una transferencia de datos personales, porque cuando hablamos de corresponsables, estamos frente a una hipótesis en la cual, por ejemplo, una persona, un titular de datos personales, autoriza a dos organizaciones de manera conjunta para que éstas realicen cierto tratamiento en el marco de unas finalidades específicas definidas de manera conjunta por ambas organizaciones. A diferencia de una transferencia, que lo haremos más tarde, en el caso de la corresponsabilidad, no hay como tal una circulación de la información de una sociedad a otra, de un responsable a otro, pues la autorización, por ejemplo, que da el titular, se refiere a la sociedad A y la sociedad B desde el principio, y no se refiere a que yo autorizo a la sociedad A para que luego la sociedad A circule esos datos con la sociedad B. La diferencia, solo para dejarla claro, en la corresponsabilidad la autorización se extiende a dos compañías o más, por supuesto, mientras que en la transferencia la autorización se extiende a una de ellas, pero incluye la posibilidad de que esa sociedad pueda compartir los datos con otra. Entonces, para que lo tengan presente, son situaciones distintas la corresponsabilidad y la transferencia, pero queríamos dejarlas sentadas porque en Colombia, a pesar de que la corresponsabilidad como tal no está definida en la Ley de Protección de Datos, la Superintendencia de Industria y Comercio ha considerado que es una figura aplicable en Colombia, lo cual hace mucho sentido, y en particular ha utilizado ese concepto en materia de grupos empresariales y en particular en materia de grupos empresariales
con integrantes internacionales. Voy a hablar de un caso que es público, esta información es totalmente pública, y es la decisión que tomó la Superintendencia de Industria y Comercio en contra de Facebook, la cual se extendió no solamente a una sociedad colombiana, Facebook Colombia, sino también a sus casas matrices que están en los Estados Unidos y en Irlanda, a partir de una decisión de protección de datos. Entonces, lo que la SIC declaró en ese caso es que las sociedades extranjeras de Facebook, que son quienes efectivamente operan las aplicaciones, tienen la condición de corresponsables con la sociedad local. Aquí hay una particularidad que vale la pena resaltar, y es que Facebook Colombia, desde el punto de vista técnico o a partir de la información pública disponible, Facebook Colombia no es la sociedad que opera la app, a diferencia de las sociedades extranjeras que son quienes operan. Entonces la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que en este caso había una corresponsabilidad entre Facebook Colombia y Facebook, porque consideró que todas las compañías hacen parte de una estrategia global que es la que permite a Facebook Internacional, a las sociedades extranjeras, tratar los datos personales, y por supuesto que permite a la sociedad local cumplir con su objeto social, que es eminentemente de mercadeo. Entonces, al haber esta asociación entre las tres compañías que hacen parte del mismo grupo empresarial, la SIC consideró que había una corresponsabilidad entre ellas. Otro concepto que sin duda es relevante es el del encargado de los datos personales, y el encargado es aquella persona jurídica o natural, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros realiza el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable. La gran diferencia aquí, a diferencia de el responsable, es que el encargado es un contratista, un prestador de servicios, un mandatario del responsable, cuyo tratamiento está determinado por las finalidades por las cuales el responsable está legitimado, y por supuesto su actuación tiene que estar enmarcada en las instrucciones que le otorgue ese responsable. A modo de ejemplo, un call center que presta servicios para una entidad financiera o para una compañía de servicios celulares es un típico encargado. Asimismo, un prestador de servicios de almacenamiento en la nube es un encargado de su cliente que actúa como responsable. Y esto es importante porque a partir de estos roles que acabo de explicar, vamos a poder explicar las operaciones de compartición de datos que existen bajo la ley colombiana. Como pueden ver en la pantalla, existen de alguna manera dos modalidades para compartir datos. Una es cuando la circulación ocurre entre un responsable originador y un responsable receptor, y otra cuando un responsable originador comparte esos datos con los encargados, quien a la postre también podría compartirlo con un subencargado. Esto ha determinado que en Colombia se establezcan dos figuras distintas, una denominada transmisión y otra denominada transferencia, y ambas relevantes para efectos del contexto. Solo para que tengan presente, el régimen legal colombiano tiene una particularidad respecto de otros regímenes en esta materia, y es que si bien, por ejemplo, por la norma europea reconoce la existencia de relaciones entre responsables y encargados, y responsables originadores y responsables receptores, no les da una cobertura jurídica distinta como si ocurre en Colombia. De manera genérica, por ejemplo, en la norma europea, en el GDPR, ambas figuras se califican como transferencias. Por supuesto, tendrán unas particularidades según sea el caso. Sin embargo, en Colombia, la ley 1581 del 2012 y sus normas reglamentarias se refieren a dos figuras, una la transmisión y otra la transferencia. La transmisión, como lo pueden ver en la información que está en la pantalla, se refiere a aquella circulación de datos personales que ocurre cuando un responsable originador transmite o circula los datos con un encargado del tratamiento. En el ejemplo que les ponía antes del call center, el responsable originador será, por ejemplo, el banco, el encargado del tratamiento será el call center. Es importante que estas transmisiones de datos estén de alguna manera legitimadas por alguna de las dos siguientes vías. Primero, o porque estén incluidas en las autorizaciones que otorgan los titulares de datos, o en segundo lugar, porque exista un contrato o una regulación de la transmisión que cumpla con ciertos requisitos mínimos que están establecidos en la ley.
Entonces es importante que en materia de transmisiones ustedes obtengan la autorización por parte de los titulares o suscriban el contrato de transmisión. En cualquier caso, incluso en los casos en que se cuenta con autorizaciones, es recomendable por un tema de accountability celebrar un contrato de transmisión o eventualmente regular en el contrato de prestación de servicios las condiciones y las instrucciones que van a aplicar respecto al encargado. A modo de ejemplo, miren, por ejemplo, las empresas proveedores de almacenamiento en la nube como Dropbox, AWS, esos son típicos encargados sobre la materia. Tengan presente que un encargado también puede traer a colación a un subencargado. Un subencargado, que es una figura que no está explícitamente regulada en Colombia, pero sí en otras legislaciones, es alguien que soporta la operación del encargado. Entonces es importante que ustedes como responsables regulen también en esas condiciones de la transmisión la posibilidad de que los encargados puedan o no contratar subencargados, por supuesto, qué obligaciones habrán de hacerse extensivas a ese subencargado. Eso, por supuesto, para que ustedes tengan como responsables el control de lo que hacen los encargados. La otra figura de circulación que es relevante y muy relevante en particular es la transferencia de datos personales, la cual tiene lugar, como les anticipamos, cuando un responsable originador comparte los datos con un responsable receptor. A diferencia del caso de las transmisiones, en el cual el encargado trata los datos por cuenta del responsable, en este caso el responsable receptor podrá eventualmente tratar los datos para unas finalidades distintas, unas finalidades propias. Y no se puede perder de vista que tanto responsable originador como responsable receptor deberán cumplir con sus obligaciones legales, cada una según su posición como responsable. Aquí clave, y esto va a ser relevante para lo que vamos a explicar a continuación, las transferencias pueden tener lugar entre empresas relacionadas pertenecientes a un mismo grupo empresarial o por supuesto entre empresas que no pertenecen a un grupo empresarial, pero que por virtud de una alianza comercial pueden tener una relación. Asimismo, las transferencias pueden eventualmente ser internas a nivel nacional o pueden realizarse desde Colombia al extranjero, lo cual va a ser relevante para efectos de esta regulación que nos compete. Si podemos... Entonces, ¿cómo está actualmente regulada las transferencias internacionales de datos personales? Que son las que principalmente nos preocupan en esta situación o a las que se refiere la regulación actual. Hoy día, por regla general, las transferencias internacionales de datos personales, entendida como la circulación de un responsable receptor, perdón, de un responsable originador localizado en Colombia a un responsable receptor localizado en el extranjero, por regla general están prohibidas, sobre todo aquellas que se realicen a países que no proporcionan niveles adecuados de protección en materia de protección de datos y que no cumpla con los estándares fijados por la SIC. Para estos efectos es importante que ustedes conozcan que la SIC ha publicado una lista de los países que consideran que son adecuados, por supuesto para efectos de poder determinar a qué países está prohibido o a qué países no. Si ustedes identifican que un país al que ustedes quieren hacer una transferencia no está incluido en esa lista, por supuesto la transferencia en principio va a estar prohibida, salvo que se aplique una de las excepciones que mencionamos a continuación, que son, por ejemplo, que el titular haya otorgado una autorización expresa para efectos de esa transferencia a un país con una regulación no adecuada. Esta, por supuesto, es, si me permiten, de alguna manera la salida más fácil o más sencilla de implementar, porque como ustedes lo saben, en Colombia, la base legal que sirve como regla general para hacer el tratamiento de datos es la autorización previa expresa e informada de los titulares. Entonces, en el momento de obtener una autorización para el tratamiento de datos, es posible también gestionar la obtención de la autorización para efectos de hacer una transferencia a uno de estos países. Otras de las excepciones que vamos a recorrer de una manera muy sucinta son el intercambio de datos de carácter médico solamente por razones de salud o higiene pública. No es la circulación de cualquier dato médico por una finalidad distinta. Es solamente por estas razones de salud o higiene pública, transferencias bancarias o bursátiles, por supuesto en el marco de la regulación del sector financiero que resulta aplicable,
transferencias acordadas en el marco de tratados internacionales donde Colombia sea parte. Por supuesto, si no estamos hablando de una transferencia en este marco, no sería posible hacerla. Transferencias necesarias para ejecutar un contrato entre un titular y un responsable, o la ejecución de medidas contractuales en ese marco, y también las transferencias legítimas legalmente exigidas para la salvaguardia del interés público. Entonces, miren que como regla general, para concluir este punto, no se pueden hacer transferencias a ciertos países que la SIC no haya determinado como adecuados, salvo que exista alguna de estas excepciones. En cualquier caso, para que lo tengan presente, así no existe una obligación específica en Colombia de tener un contrato de transferencia, como sí ocurre en el caso de la transmisión, por un tema de accountability y de responsabilidad demostrada. Es importante y es recomendable que las condiciones de esa transferencia de alguna manera se documenten ante cualquier situación imprevista que pueda surgir. Y habiendo establecido este contexto general sobre los roles en materia de privacidad y la circulación que puede ocurrir, vamos a entrar a explicarles ahora qué son las normas corporativas vinculantes a las que se refirió el decreto 255 del 2022. Entonces, las normas corporativas vinculantes son como tal políticas, procedimientos, códigos de buenas prácticas empresariales asumidas por un responsable del tratamiento, en particular cuando va a realizar transferencias o un conjunto de transferencias de datos personales a un responsable que cumpla las dos siguientes condiciones. Primero, que se encuentre ubicado por fuera del territorio colombiano, y segundo, que haga parte de su grupo empresarial. Como lo ven, si estamos hablando de transferencias nacionales, estas en principio no estarían cubiertas por las normas corporativas vinculantes. O si son transferencias internacionales, pero que no son a una empresa que hace parte del mismo grupo empresarial, tampoco en principio están cubiertas por las normas corporativas vinculantes. Eso no significa que no estén reguladas, sino que sobre las mismas no se podrá utilizar la vía de las normas corporativas vinculantes, como sí se podrá hacer para aquellas que cumplan estas condiciones. Entonces, las normas corporativas vinculantes establecerán las condiciones mínimas, las garantías y los mecanismos de aplicación para poder certificar las buenas prácticas de los grupos empresariales en materia de protección de datos, y para facilitar esas transferencias o para realizarlas a un responsable que es un país extranjero. Estos son mecanismos que originalmente surgen como medidas de autorregulación, pero que han sido reguladas por las autoridades, lo cual es muy común. Sin embargo, aún contienen un componente muy importante de autorregulación, porque son las mismas organizaciones, los mismos grupos empresariales, los que van a definir esas condiciones que luego, como les explicaremos más adelante, serán presentadas a la autoridad para efectos de legalizarlas y de alguna manera poder actuar en el marco de ellas. Este tipo de mecanismos, por supuesto, hacen parte del Programa Integral de Gestión de Datos Personales de los Responsables. Para que ustedes tengan presente, una de las obligaciones que tienen todos los responsables de datos personales en Colombia es contar con un programa integral de gestión de datos personales que sea adecuado a su estructura, proporcional a su estructura, adecuado para el tipo de tratamiento de datos que hace. Entonces es clave que estas normas corporativas vinculantes se integren y se articulen con el programa de privacidad de cada compañía, para efectos, por supuesto, de tener un marco que legitime su realización y, por supuesto, que no sea contrario a la legislación. ¿De dónde surge este concepto? Este concepto surge principalmente de la regulación europea, de las Binding Corporate Rules. Muchos de ustedes quizás con ocasión a que trabajan con empresas que tienen una matriz europea o quizás tienen una filial en Europa, habrán oído este concepto. Estas Binding Corporate Rules, las normas corporativas vinculantes, fueron utilizadas o referidas por primera vez en el 2003 con base en la regulación europea por el Grupo de Trabajo de Protección de Datos de la Unión Europea, como uno de sus mecanismos idóneos para efectos de compartir datos personales con terceros países. Sin embargo, esto fue en el 2003 con una regulación anterior. En el 2016 la norma europea cambió y se expidió el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el GDPR,
que habrán oído mencionar quizás en muchas ocasiones, y este reglamento ya estableció formalmente las condiciones que se deberían cumplir para establecer las normas corporativas vinculantes. Sin embargo, a diferencia de la norma colombiana, la norma europea tiene una particularidad, y es que regula no solamente las transferencias en el sentido de la ley colombiana, sino también las transmisiones en el sentido de la ley colombiana, que, como les decía antes, son allá denominadas transferencias. Entonces es importante que, si ustedes por cualquier situación van a analizar o pretenden aplicar de manera extensiva unas normas corporativas vinculantes construidas con base en la norma europea, tengan presente que el alcance de esas normas corporativas vinculantes puede ser mucho más amplio que el que prevé la norma colombiana. Me explico, porque allá en Europa las normas corporativas vinculantes están encargadas de regular no solamente la circulación de responsable a responsable, sino también la circulación de responsable a encargados, lo cual marca una gran diferencia con la norma colombiana. En consecuencia, pues, a modo de conclusión de que son las normas corporativas, son unas herramientas que permiten a las organizaciones privadas cumplir con la legislación en la medida de sus actividades y de conformidad con las relaciones que tengan de su grupo empresarial. Con ese contexto, a continuación le cedo la palabra a Andrés Mesa, quien les va a explicar y va a conversar sobre cómo se introdujo el concepto de las normas a la ley colombiana, los requisitos de las mismas y qué facultades tiene la SIC al respecto. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Andrés. Como anticipó Andrés, ahora vamos a exponer un poco cómo se trajo este concepto a Colombia. Realmente el concepto se trajo por medio de la Ley 1581 de 2012, ¿sí? En la que se dispuso que el gobierno nacional expedirá la reglamentación correspondiente sobre las normas corporativas vinculantes para la certificación de buenas prácticas en protección de datos personales y su transferencia a terceros países. Este antecedente también fue ratificado por la sentencia de constitucionalidad de esta ley, que un año antes de su expedición, en la que la Corte Constitucional también reconoció la importancia de expedir esa reglamentación. Sin embargo, no dejó en claro qué parámetros iba a seguir un poco esa reglamentación, cuál sería el contenido de la misma, sino que dejó la puerta abierta para que se expidiera, y solo hasta el pasado 23 de febrero del año en curso, es decir, casi 10 años después de la expedición de la ley 1581, fue que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reguló por primera vez en Colombia, digamos, todo el contenido aplicable a las normas corporativas vinculantes en materia de protección de datos. El decreto 255 de 2022 estableció que las normas corporativas vinculantes serán, valga la redundancia, vinculantes para el grupo empresarial en los términos definidos por el artículo 28 de la Ley 222 de 1995. En este sentido, pues en el marco de esta definición, es decir, además de esa subordinación, que exista esa unidad de propósito y dirección dentro del grupo empresarial, entonces este tipo de normas serán vinculantes para el grupo que las adopte y, por supuesto, que realice transferencias de datos dentro de ese mismo grupo empresarial, fuera del territorio colombiano, salvo que el grupo empresarial aplique otros mecanismos de transferencia establecidos en la legislación colombiana. Como les comentaba Andrés hace poco, la ley 1581 también trae otros mecanismos válidos o mecanismos para legitimar la transferencia de datos, como por ejemplo la autorización previa del titular. Al final de esta charla vamos un poco a exponer a qué se refiere el hecho de que estas sean obligatorias o vinculantes para el grupo empresarial y un poco la obligatoriedad de su adopción de cara al ámbito de aplicación de este nuevo decreto. En cuanto a los requisitos mínimos de contenido para las normas corporativas vinculantes, el decreto 255 del 2022 estableció que las normas corporativas vinculantes que adopte un mismo grupo empresarial deben contener como mínimo los siguientes requisitos. El primero de ellos, la estructura y los datos de contacto del grupo empresarial y de cada uno de sus miembros a los cuales les es de obligatorio cumplimiento las normas corporativas vinculantes. El segundo requisito es incluir las transferencias o series de transferencias de datos
incluidas las categorías de datos personales, el tipo de tratamiento que se realice y sus fines, así como el tipo de titulares afectados y el nombre del tercer o los terceros países a los que se transfieren potencialmente los datos. Entonces, como pueden ver, la SIC exige un grado de detalle muy particular con respecto a las operaciones de transferencias de datos que se van a realizar y sobre todo identificar muy bien los países receptores y digamos el uso y las finalidades para el uso de esos datos personales dentro del grupo empresarial. Por supuesto, también las normas corporativas deben incluir una declaración de que tienen un carácter jurídicamente vinculante para todas las entidades que conforman el grupo empresarial y la aplicación de los principios generales en materia de protección de datos establecidos por la Ley 1581 de 2012. Adicional a esto, también se deberá incluir una referencia a los derechos de los titulares, establecidos por supuesto en la Ley 1581 de 2012, y la manera en cómo se ejercen estos derechos. Digamos que aquí identificamos una particularidad y es que por supuesto las empresas que estén dentro del mismo grupo empresarial pues están sujetas a diferentes legislaciones de protección de datos a nivel global. Eh, Puede existir una cierta tensión entre, digamos, el contenido de las normas corporativas vinculantes bajo Ley 1581-2012 versus lo que consagran otras legislaciones a nivel global. Por ejemplo, la norma europea de protección de datos, el GDPR, trae el derecho de portabilidad, es decir, un titular de datos tiene el derecho de mover, copiar o transferir sus datos de un responsable a otro en un formato legible, etc. Este es un derecho que no está explícitamente consagrado en la Ley 1581 de 2012, pero sí está consagrado explícitamente en la norma europea que le puede aplicar a uno de los miembros del grupo empresarial. Entonces, un poco uno de los retos, y Andrés expondrá más esto en detalle un poco más adelante, es cómo las normas corporativas van a ser para, digamos, de forma homogénea, regular todos los principios, derechos y mecanismos para ejercer los derechos cuando en la práctica pueden influir varias legislaciones de protección de datos a un mismo grupo empresarial. Adicionalmente, por supuesto, las normas corporativas deben incluir unas medidas para impedir las transferencias de datos personales a terceros ajenos al grupo. Aquí es, digamos, hacemos hincapié en la importancia de, digamos, familiarizarse con el concepto de que las normas corporativas vinculantes son en esencia para las transferencias que se realicen dentro de un mismo grupo empresarial. Por supuesto, este mecanismo no aplica para transferencias de datos personales que yo le haga a un tercero que no hace parte de mi mismo grupo empresarial y por tanto es muy importante y por lo tanto es muy importante que se incluyan unas medidas que restrinjan o sobre todo le indiquen a los empleados que no es posible realizar transferencias de datos personales a terceros ajenos al grupo en el marco de normas corporativas vinculantes. Por supuesto, habrán otros mecanismos o de legitimación para realizar esas transferencias a terceros. Por supuesto, también tiene que incluir el personal encargado del cumplimiento de las normas corporativas vinculantes, para lo cual nosotros sugerimos que exista una persona encargada dentro de cada una de las empresas del grupo y los mecanismos establecidos para comunicar, registrar y digamos, un poco mantener ese contacto con la SIC, quien en última instancia es quien aprueba y revisa estas normas corporativas vinculantes. Como lo anticipo, bajo el decreto 255-2022, la SIC tiene una facultad de establecer y revisar las normas corporativas vinculantes. La SIC establecerá tanto las especificaciones o el contenido de estas normas, que digamos ya lo anticipó un poco a través del decreto, pero también aprobará el contenido de las mismas. Entonces, solo podrán ser sometidas a la aprobación de la SIC las normas corporativas vinculantes una vez hayan sido aprobadas por el órgano social correspondiente según los estatutos de la sociedad o acuerdos internos del grupo. Además, la SIC publicará en su página web todas las especificaciones que deben contener las normas y establecerá la fecha a partir de la cual los interesados podrán presentar las solicitudes para revisión. Respecto de todo lo que acabo de escribir en esta diapositiva, todavía resta mucha incertidumbre. Digamos, la SIC no ha publicado cuáles serán estas especificaciones, no ha publicado los modelos que trae el decreto o que anticipa el decreto. La SIC va
a publicar para que el público y las empresas se tomen estos modelos para la redacción de sus normas. Y sobre todo, digamos, no hay certeza sobre cómo va a operar este proceso de aprobación en la práctica. Digamos que el decreto no alcanza a regular cómo será ese canal de contacto con la SIC, cuáles serán las etapas de este proceso de aprobación, las instancias, si puede haber algún tipo de recurso y un poco tampoco regular qué aspectos revisará la SIC respecto de esa aprobación interna. Pues en la mayoría de los casos los estatutos de una sociedad, digamos, hoy en día me atrevería a decir, no llegan al grado de detalle de decir que existirán ciertos órganos sociales que están específicamente encargados de revisar las normas corporativas vinculantes y aprobarlas. Entonces se deberá revisar un poco qué facultades tiene cada órgano social en los estatutos respecto de la aprobación de documentos jurídicamente vinculantes al interior de un grupo. Digamos que existe todo este proceso de establecer, revisar y aprobar las normas genera una serie de paradigmas que en este momento no tenemos mucha certeza cómo van a ser abordados por la SIC ni cómo va a operar en la práctica, pero digamos que a la fecha esto es lo que sabemos y Andrés va a ahondar un poquito más al final de la presentación en estos retos de la nueva regulación. Adicionalmente, digamos que con base en los precedentes internacionales, hemos construido nosotros un mecanismo que consideramos importante para que ustedes tengan en cuenta o qué información, qué pilares debo tener en cuenta al momento de implementar las normas en el evento en que, por supuesto, las organizaciones decidan adoptarlas. El carácter vinculante interno o su obligatoriedad al interior del grupo empresarial exige que, por supuesto, todos los empleados tengan que cumplir con estas normas corporativas vinculantes. De lo contrario, si no hay mecanismos efectivos de cumplimiento, sean coercitivos o no coercitivos, pues realmente las normas corporativas vinculantes serán un simple saludo a la bandera si no hay unas medidas efectivas para vigilar que los empleados de las compañías las respeten y pues las hagan cumplir también en el día a día. Consideramos que existen 4 pilares fundamentales para implementar las normas corporativas vinculantes en una organización. Lo primero es que la organización debe tener un programa de protección de datos adecuado. Digamos que ese programa de protección de datos adecuado se traduce en adoptar e implementar unas políticas de tratamiento de datos personales que se ajusten a la medida de la organización, obtener las autorizaciones para el tratamiento de datos personales, implementar unos manuales internos de protección de datos personales y políticas de seguridad de la información. Y como las normas corporativas vinculantes van a entrar a ser parte de este programa integral de protección de datos de una empresa, pues por supuesto deben ser coherentes con lo que ya se haya adoptado dentro de la organización y pues, por ejemplo, en la práctica sería, digamos, recomendable que si la empresa ya identificó que posiblemente se van a hacer transferencias dentro de un grupo empresarial, pues que al momento de solicitar la autorización del titular se le informe de esta posibilidad y esto va a ahorrar muchos problemas a futuro porque ya existe esa legitimación y el titular pues la dio directamente. Entonces, creo que o creemos que el pilar fundamental para que las normas corporativas vinculantes funcionen es que se conversen con esos otros documentos o procedimientos internos del programa integral de gestión de datos personales de una empresa. Por supuesto, también tienen que tener una auditoría constante. Las normas corporativas vinculantes son un concepto dinámico y por ende se debe auditar constantemente si en la práctica estoy haciendo estas transferencias o no, si las finalidades han cambiado, si de pronto los responsables de vigilar el cumplimiento han cambiado. Y este programa de auditoría constante no solo se refiere a las normas corporativas vinculantes, sino a auditar constantemente el programa de protección de datos sobre el cual yo estoy basando estas normas corporativas vinculantes. Entonces, esa auditoría debe ser, digamos, bilateral en el sentido de no solo tengo que revisar si lo que actualmente dicen mis normas corporativas vinculantes es adecuado, sino que se converse también con ese programa integral de gestión de datos personales. Por supuesto, también adoptar procedimientos internos para la atención de consultas y reclamos es muy importante.
digamos que aquí hacemos nosotros una recomendación en casi todas nuestras charlas y capacitaciones a clientes, y es que la mayoría de investigaciones administrativas o actuaciones administrativas que adelanta la superintendencia tienen como fundamento una queja que radica un titular. Entonces, si una empresa no ha adoptado procedimientos internos para atender consultas y reclamos y no las responde dentro de los plazos que la ley exige, lo más probable es que ese titular, digamos, acuda a la SIC, y esa queja muchas veces radica en una serie de requerimientos, o el 90% de los casos radica en una serie de requerimientos y posteriores investigaciones administrativas. Entonces, el trámite y el manejo de quejas es algo en el que nosotros hacemos mucho énfasis, porque les puede ahorrar muchos riesgos reputacionales y regulatorios. Y finalmente, recomendamos que exista una red de oficiales de protección de datos, o digamos personas o áreas encargadas de vigilar el cumplimiento de las normas corporativas vinculantes en cada una de las empresas que hace parte del grupo empresarial. Y con esto pues le doy la palabra a Andrés, que digamos va a hablar un poco de, en la práctica, a todas estas que se traducen. Debo aprobar o debo implementar o no estas normas corporativas vinculantes, y un poco los retos a futuro que esta regulación va a traer. Gracias, Andrés. Como decía, en efecto, ahora vamos un poco a resolver la siguiente inquietud, que quizás la que ustedes tal vez más tienen, y es, ¿tengo que hacer algo? ¿Tengo que implementar normas corporativas vinculantes? Este nuevo decreto se va a extender a todas las transferencias que hago. Ya vemos que hay varias preguntas, por supuesto las vamos a abordar después de terminar. Entonces, en primer lugar, sobre la obligatoriedad de esta nueva regulación del decreto 255 del 2020, para hacer un pequeño resumen express de lo que hemos dicho. No pierdan de vista que, así como ocurre en otras jurisdicciones, la legislación colombiana ya prevé unas condiciones a través de las cuales se pueden hacer transferencias nacionales e internacionales antes de la expedición de las normas corporativas vinculantes. Y es importante tener presente esos requisitos actualmente vigentes, porque van a ser determinantes para identificar si a ustedes o a la compañía, por supuesto, con la que ustedes están vinculados, les aplica o no el decreto 255 del 2020. Como les dijimos, pues estos mecanismos ya existen, y el principal, quizás el principal de estos mecanismos que legitimaría las transferencias nacionales e internacionales a países con niveles adecuados o no, va a ser la autorización previa y explícita del titular. Eso nos lleva a hacer la siguiente conclusión en materia del carácter obligatorio del decreto 255. Esta norma solamente va a aplicar, por supuesto, para las organizaciones que las adopten, pero la pregunta es, ¿quién está obligado a adoptarlo? La adopción de las normas corporativas vinculantes del contenido actual del decreto 255, no es posible concluir que sean obligatorias, que su implementación sea obligatoria para todos los responsables que tratan datos en Colombia. Solamente será obligatoria en aquellos casos en que, por supuesto, estemos frente a transferencias internacionales a personas o a responsables receptores que hagan parte del mismo grupo, y, por supuesto, siempre que no exista otro mecanismo autorizado por la ley para efectos de realizar esa transferencia. Como les decíamos antes, según el tipo de transferencia, hay distintos mecanismos que la ley ya prevé para legitimar dicha actuación: las autorizaciones de los titulares, las excepciones que trae el artículo 26 de la 1581. En consecuencia, siempre y cuando uno no esté en una de esas hipótesis, será obligatorio implementar las normas corporativas vinculantes. En cualquier caso, es importante que ustedes estén bajo cualquiera de las causas de legitimación: las autorizaciones de los titulares, las excepciones del artículo 26, o eventualmente en una situación de aplicación de normas corporativas vinculantes para este tipo específico de transferencias. Entonces, es importante que ustedes hagan, por supuesto, un assessment o un análisis, un diagnóstico de la situación actual de tratamiento de datos de sus organizaciones, para poder concluir si eventualmente la organización con la cual están vinculados cumple con estas hipótesis que van a activar el carácter
obligatorio, o la obligatoriedad en la adopción de las normas corporativas vinculantes. Lo que no se puede perder de vista es que luego de que las normas corporativas vinculantes sean adoptadas por un grupo empresarial, las mismas son obligatorias y vinculantes para las organizaciones. Y si ya de alguna manera, por virtud de la autorregulación, una organización se impuso esas normas, esos lineamientos, no podremos decir que las vamos a inobservar. Por el contrario, no seguir las normas corporativas vinculantes que voluntariamente aceptó una organización puede eventualmente generar riesgos. Sin embargo, ese va a ser uno de los retos que vamos a exponer a continuación. Dicho esto, ¿qué retos observamos que va a generar esta regulación en Colombia particularmente? En primer lugar, vemos, por supuesto, que no sabemos, siendo un tema tan novedoso, sobre el cual en este momento no existe ningún precedente de decisiones administrativas por parte de la SIC por ser una norma tan reciente. Uno de los principales retos que observamos es las interpretaciones dispares que se van a poder eventualmente presentar entre las autoridades y los administrados sobre el alcance, el carácter obligatorio de las normas corporativas vinculantes y su contenido. También otro de los retos que vemos, hay uno de los temas pendientes que Andrés les mencionaba hace un rato que todavía están pendientes de definición, es que la Superintendencia de Industria y Comercio va a publicar unos modelos o unos templates que podrán ser utilizados por las organizaciones para efectos de elaborar modelos de normas corporativas vinculantes. Por supuesto, esos son unos documentos que habrá que ver, la superintendencia no los ha publicado, entonces un poco el sector está atento a qué va a publicar la superintendencia y cómo efectivamente esos templates van a poder de alguna manera adaptarse a cada organización. Aquí sin duda un reto grande que van a tener las organizaciones es no abusar del template, no fusilar los documentos de una manera indiscriminada, porque en materia de protección de datos, igual que en cualquier otra rama del derecho, es importante pues hacer unos procedimientos que sean hechos a la medida. Entonces no sería suficiente, de alguna manera, si me permiten la expresión, fusilar unos documentos que tenga la SIC o que eventualmente publique la SIC, sino que esos documentos van a ser necesario que se adapten de una manera a la operación específica de cada organización y en particular de cada grupo empresarial. Otro de los retos que vemos es cómo van a ser estos vinculantes o cómo se harán públicos o cómo serán exigibles respecto de los titulares de los datos. Sin duda, muchos titulares de los datos ni siquiera conocen a veces las políticas de tratamiento de la información, que son normas hoy actualmente exigibles para los responsables. Entonces, aun cuando hay obligaciones de publicidad de las normas corporativas vinculantes, en lo personal no me sorprendería que a futuro muchos titulares ni siquiera tengan conocimiento de las mismas. Entonces sí va a haber una labor de educación que va a ser necesaria surtir en este caso por parte de la autoridad y por supuesto por parte de los mismos responsables para efectos de publicitar esas normas y que no se queden como unos documentos guardados en un cajón que tal vez no se aplican nunca. Por supuesto, tanto las políticas como las normas son documentos que deben hacerse públicos, que estén vivos dentro de la compañía, que sean susceptibles de revisión conforme el tratamiento y las situaciones particulares que se vayan generando. Sin duda, otro reto que vemos es cómo se va a interpretar la SIC, cómo va a interpretar la SIC los posibles incumplimientos al decreto y a las normas corporativas vinculantes. Sin duda, la facultad de la SIC en principio es bastante amplia, pero podrían ellos irse por una de las siguientes dos líneas en materia de control y vigilancia, y es por vigilar el efectivo incumplimiento de las normas corporativas vinculantes, pero también vigilar los procedimientos de aprobación, seguimiento de las mismas. Digamos que ahí, para tener en cuenta por parte de los responsables que las implementen, aquí habrá obligaciones que habrá que seguir, no solamente en materia del contenido mismo de las normas corporativas vinculantes, sino también hay unas obligaciones en materia procedimental que es importante que ustedes sepan, por ejemplo, en el caso de modificaciones, en el caso de modificaciones de las normas, de modificaciones de los procedimientos. Todo esto es importante tenerlo en cuenta porque en principio, sin conocer ningún precedente, porque pues no existen, creemos que la SIC podría encontrar incumplimientos en cualquiera de las dos vías.
Otro tema relevante va a ser la posible aplicación extraterritorial de la ley colombiana y en particular esa tensión que puede existir entre la ley colombiana y las regulaciones europeas, sobre todo cuando estemos, o extranjeras, sobre todo cuando estemos hablando de grupos empresariales con una presencia multilateral, por decirlo de alguna manera. Como les decía, la norma europea contiene ciertas diferencias respecto de la ley colombiana y por supuesto cuando estemos hablando de normas corporativas vinculantes que tengan un componente de norma europea y un componente de norma colombiana, es importante que esas normas corporativas vinculantes prevean las condiciones específicas de cada regulación, de manera que no se presenten situaciones en las cuales, por ejemplo, por estar regulando algo con base en la norma europea, se pierda quizás de vista alguna regulación particular de la ley colombiana. Como les decía, por ejemplo, en el tema de las transferencias y las transmisiones, en Europa, tanto transferencias como transmisiones, como se entienden en Colombia, son reguladas bajo la cobertura jurídica de transferencia y las normas corporativas vinculantes en Europa tienden a regular tanto lo que aquí en Colombia llamamos transmisiones como transferencias. Sin embargo, bajo la ley colombiana, las normas corporativas vinculantes son únicamente para transferencias. Entonces, si ustedes hacen parte de un grupo empresarial con una matriz en Europa, es importante que si van a adaptar esas normas a Colombia, tengan presente esas diferencias legislativas que existen entre el GDPR y la norma colombiana para efectos de que las normas se adapten de una manera adecuada. Pero el principal reto que vemos que se van a enfrentar los administrados es justamente cómo van a poder implementar estas normas corporativas. Sin duda, uno de los temas que el principal reto es esperar todavía la culminación de la regulación, como les decía Andrés hace un momento. Hay ciertos temas que todavía están pendientes, entonces el principal reto quizás es esperar la complementación por parte de la SIC. Eso no obsta, por supuesto, para que ya estas normas puedan eventualmente implementarse y tramitarse. Sin duda es importante que ustedes vayan adelantando un análisis interno en las organizaciones para ver si eventualmente esto es obligatorio, de obligatorio cumplimiento para ustedes y por supuesto comenzar a construirla con base en su programa de privacidad y los programas y la estructura también de las otras sociedades que hacen parte de su grupo empresarial. Entonces, por ejemplo, ¿qué recomendaciones les damos para efectos de afrontar este reto? Principalmente es identificar si se están haciendo transferencias internacionales en el marco de un grupo empresarial, revisar si actualmente ya están legitimados bajo alguna de las causales que ya la ley prevé, por supuesto revisar su programa de privacidad e identificar si el grupo empresarial al cual pertenecen ya tiene unas normas corporativas vinculantes. Esta información, pensando en la información que ustedes van a tener que levantar para hacer este assessment, es información que probablemente muchos de ustedes ya tengan identificadas, porque en el Registro Nacional de Base de Datos, que es una obligación que le aplica a los responsables colombianos que superan activos que exceden las 100.000 VTs, ya debieron haber diligenciado si respecto de las bases de datos registradas se hacen o no transferencias internacionales. Entonces es importante que como parte de este proceso ustedes revisen conjuntamente toda la información y también la información que tienen en el Registro Nacional de Base de Datos, porque eso va a ser un muy buen insumo para efectos de identificar si tienen que eventualmente, si están obligados a implementar las normas corporativas vinculantes y qué temas deberán, por supuesto, incorporar en las mismas. Por supuesto, si estamos hablando que es una matriz colombiana que transfiere a unas filiales extranjeras, las normas también podrían construirse en esa hipótesis. Por favor, no piensen que solamente va a aplicar cuando la matriz es extranjera y la filial es colombiana. Sin duda, eso también va a aplicar cuando estemos frente a una matriz colombiana que transfiere datos al extranjero. Un poco con esto, con estas recomendaciones finales, concluimos el contenido sobre la materia. Tratamos de terminar, por supuesto, de respetar el tiempo que habíamos pactado. Sin embargo, vemos que hay varias preguntas, las cuales, por supuesto, vamos a comenzar a resolver a continuación. De una manera preliminar vemos que algunas quizás ya las conversamos, pero entonces voy a comenzar a leer las preguntas y junto con Andrés las vamos resolviendo. Y pues muchas gracias por quedarse un ratico más para efectos de resolver las preguntas. Entonces, la primera pregunta que vemos es de Silvia Bermúdez y nos pregunta, si bien la ley
nos da la autorización para tratar datos referentes a SagriLaft, ¿cómo debe regularse como buena práctica en una compañía? En efecto, Silvia, en este caso, el tratamiento para efectos de cumplir las obligaciones de SagriLaft en principio podría considerarse que está exceptuado de la obligación de obtener la autorización. Eso no obsta para que el resto de obligaciones de la ley 1581 deban cumplirse. Sin embargo, un tema clave a identificar aquí es qué se van a hacer con esos datos que se están recolectando en el marco del proceso de SagriLaft. Y, por ejemplo, si esos datos se van a utilizar para una finalidad distinta a solo el cumplimiento de las obligaciones de SagriLaft, es recomendable tomar una autorización previa explícita e informada por parte de esos sujetos y adicionalmente incluir aquellas finalidades que puedan diferir de temas de SagriLaft. En cualquier caso, incluso en aquellos casos en que solo se vayan a utilizar para finalidades de SagriLaft, por un tema de accountability, por un tema de poder contar con las evidencias, es recomendable igual contar con una autorización y, por supuesto, respetar los derechos de los titulares a los que haya lugar. Una segunda pregunta de Ivonne Osorio. Pregunta, ¿los corresponsables y los encargados, ambos deben tener autorización propia para cada empresa para el tratamiento o únicamente los corresponsables? Voy a unir esta pregunta con otra pregunta que se refiere a corresponsabilidad de Mariana Navarro y pregunta, ¿cuando se autoriza la transferencia, se puede hablar de corresponsabilidad? Para abordar estas dos preguntas, me refiero a algo que hablábamos antes. Y perdón, y lo pego con una tercera de Catalina Rojas. La corresponsabilidad puede decirse que es transmisibilidad, hablando en la terminología de la ley 1581. Como les decía antes, no necesariamente la corresponsabilidad va a implicar una transferencia. La corresponsabilidad se refiere a aquel momento en el que la autorización se otorga a dos compañías de una manera concomitante para unas finalidades que fueron definidas de manera conjunta por estas compañías. La transferencia, a diferencia de la corresponsabilidad, se suele regular en el sentido en el que yo autorizo a una compañía, pero además autorizo a que esa compañía transfiera los datos a un tercero, sea del grupo empresarial o no sea del grupo empresarial, sea nacional o sea extranjera. Entonces no estamos hablando de la misma hipótesis cuando hablamos de corresponsabilidad y de la posibilidad de transferir los datos. Lo cierto es que es recomendable que ambas hipótesis estén claramente definidas y determinadas al momento de obtener la autorización de los datos personales de parte de los titulares. Creo que hay una de Laura Rabe. Sí, Andrés, siga, por favor. Quien almacena las bases de datos, es decir, el responsable está obligado al registro de actualización de las mismas ante la SIC cuando se cumplen con los rangos establecidos para ello. El responsable está obligado a mostrar y sustentar sus bases de datos ante una eventual revisión o auditoría, o esto no sucede y solo hay que registrar los datos cuantitativos. Gracias, Laura, por tu pregunta. Digamos, de cara al RNBD, el sistema lo que solicita es un poco los tipos de datos personales que la compañía mantiene en sus bases de datos, cuántos titulares tienen, digamos, cuantitativamente en cada una de esas bases de datos. Digamos que no llega digamos, a solicitar el detalle de entregar la base de datos como tal ante la SIC, pero digamos que es una buena práctica mantener un registro interno, digamos, de todos los detalles o digamos de toda la información que esa base de datos contiene, porque la SIC sí tiene la facultad de realizar preguntas o requerimientos a la sociedad en cualquier momento en relación con su registro de bases de datos. La SIC tiene la facultad de preguntar si la información que registró o que declaró ante la SIC es correcta. Y por supuesto, si todos los tipos de datos personales, tipos de o cantidades de titulares, formas de tratamiento, finalidades de tratamiento, que es un poco lo que pide el registro, si todo eso concuerda con lo que realmente en la práctica tiene en sus bases de datos la compañía, entonces digamos que sí, en principio, si bien no es necesario, digamos, compartir toda esa base de datos o enviarla, sino únicamente lo que pide la SIC en el registro, pues sí es bueno mantener ese registro interno porque como explicamos,
la SIC tiene esa facultad de expedir requerimientos y revisiones constantes a la información consignada en el registro con miras a determinar si en la práctica sí es así. Francisco Cornis pregunta, ¿podría existir corresponsabilidad de datos con responsables que estén en países distintos? En el caso mencionado de Facebook, ¿se utilizó este concepto solamente para fundamentar la sanción o el titular de los datos podría otorgar una autorización de tratamiento de datos a dos responsables que estén en países distintos? Sobre el particular, Francisco, sí es posible que un titular dé una autorización a dos responsables que estén en países distintos. En ese caso, cada uno de los, digamos, cada uno de los responsables podrá determinar las finalidades para las cuales trata los datos personales según el contenido de lo que le informó al titular al momento de solicitar la autorización. Ahí es importante, digamos, volver a lo que hablábamos antes y es la corresponsabilidad es esa determinación conjunta de finalidades en la que dos responsables o más determinan para qué se van a usar un conjunto de datos personales, pero no necesariamente tiene que ver con la transferencia, que es el evento en el que un responsable le comparte esa base de datos a otro. Entonces, sí es posible que esa autorización se dé a dos responsables que están en países distintos y en ese momento puede existir una corresponsabilidad en el sentido en que los dos van a hacer una determinación de finalidades. Juan Pablo Franco pregunta, en casos de transferencia, cada uno de los responsables tiene que tener una autorización autónoma de parte de los titulares. Digamos, esta es una pregunta que nos llega mucho en la práctica y digamos que un poco la postura que ha adoptado la SIC y en la práctica lo que ha ocurrido es que, digamos, de cara a la doctrina sobre el tema es que tanto responsable originador como responsable receptor en última instancia son responsables del tratamiento de datos. Y en esa medida a los dos, al que transfiere la base de datos y al que la recibe, pues le son aplicables las obligaciones de los responsables del tratamiento en general, entre ellas obtener la autorización del titular para el tratamiento de los datos. Digamos que esto es un poco, es coherente también porque el responsable receptor de los datos, por supuesto, va a utilizar esos datos para sus propias finalidades, que pueden ser muy disímiles o dispares a las finalidades para las cuales va a tratar los datos el responsable original. Entonces, desde un punto de vista de coherencia jurídica, tiene sentido que el receptor también tenga que pedir esa autorización. Sin embargo, pues, digamos que en la práctica es difícil encontrar los casos en los que yo transfiero datos y a su vez el responsable receptor obtiene esa autorización, pero en principio la recomendación es que por supuesto sí la obtenga y por supuesto pues le informe al titular para qué va a tratar o con cargo a qué finalidades va a tratar sus datos. Y solo para añadir aquí, Andrés, si me permite, por supuesto, como Andrés decía, lo importante es que cada responsable cumpla con sus obligaciones y sobre todo si estamos hablando de responsables que ambos estén ubicados en Colombia, va a ser mucho más relevante eventualmente obtener una autorización que en casos en los que la transferencia sea internacional quizás, porque empresas que estén localizadas afuera, afuera del país, quizás no van a ser destinatarias de la ley colombiana. Ese análisis habrá que hacerlo caso a caso, por supuesto, pero siempre que estemos hablando de transferencias que tengan lugar dentro de Colombia, va a ser recomendable obtener, como decía Andrés, que cada una cumpla sus obligaciones dentro de las cuales está la autorización. Veo otra pregunta de Paula de la Calle. Muchas gracias, Paula. Esta autorización para transferencias a países con mala regulación o entendería con una regulación no adecuada en el sentido de la SIC, tiene que ser adicional a la autorización general como ocurre con los datos sensibles. Sí es recomendable que la autorización sea explícita, Paula, en el sentido de que se mencione a qué países se otorga la autorización. Entonces, no necesariamente tiene que obtenerse por un mecanismo distinto o por un canal diferente, siempre y cuando sea explícita la posibilidad de hacerlo. Catalina Rojas, muchas gracias Catalina, nos pregunta, ¿esta norma aplica a empresas que tienen solo situaciones de control registradas o solo para grupos empresariales? Bueno, eso creo que es un tema que seguramente será objeto de posteriores pronunciamientos por parte de la SIC, pero pues en principio creería que aplica a los grupos empresariales, pues
como están definidos en la ley 222. Y por supuesto, Catalina, será uno de los temas en los cuales habrá un reto de interpretación por parte de las compañías y sobre los cuales la SIC seguramente se deberá pronunciar. Eso conecta con la pregunta que hace Jairo Díaz adelante sobre la bibliografía de definición de grupo empresarial. Ah, buenísimo. Eso está pues, regulado en la ley 222 de 1995 y por supuesto en los conceptos adicionales o precedentes de la Superintendencia de Sociedades. Ese es un poco el criterio determinante de la aplicación de las normas corporativas vinculantes, es esa definición que trae la ley 222, pues esa es la que hace referencia en última instancia al decreto del ministerio. Entonces es importante tenerla en cuenta. Sigue la de Catina Catina. Reyes. Sí. El responsable que transfiere los datos personales debe informar en su política de tratamiento de datos que podrá realizar transferencias a terceros o este podría transferir los datos sin indicarlo en su política y que sea el receptor quien solicite la nueva autorización. La pregunta es sobre transferencias nacionales. Ahí digamos que lo importante, como decíamos, lo importante para las transferencias nacionales es el tema de la autorización que deben obtener cada uno de los responsables. El responsable originador, quien transfiere las bases de datos, es quien debe pedir la autorización para poder transferir esa base de datos y, digamos, es quien está encargado de tener una legitimación o un fundamento legal para poder compartir la base. Esa legitimación se logra al momento de solicitarle a la autorización del titular, indicarle que podrá transferir su información personal a terceros o a empresas dentro del mismo grupo. Y a su turno, el responsable receptor, cuando reciba esos datos en principio y recomendamos, obtenga esa autorización de nuevo y acuda donde el titular y le diga, mire, voy a tratar sus datos para X o Y finalidades, estos son derechos y estos son los tipos de tratamiento que voy a hacer. En principio, indicamos también que es una buena práctica incluirlo en la política de tratamiento de datos como no solo como un tipo de tratamiento, sino como una finalidad del tratamiento. Es que uno podrá transferir los datos a terceros, ya sea dentro del mismo grupo o a terceros ajenos al grupo empresarial. Lo importante, pues, si hay entre mayor grado de transparencia, mejor. Si lo decimos en las autorizaciones y en las políticas, pues al titular le va a quedar muy claro en todas las instancias que sus datos podrán ser objeto de compartición. Solo para un asunto más formal que antes, mientras seguimos contestando las preguntas, por supuesto, a los correos registrados al inscribirse a esta charla, vamos a compartir, la firma les compartirá las memorias del evento y por supuesto a través de ahí nos pueden enviar cualquier inquietud adicional o comentario que les surja. Pregunta María del Pilar Ocampo, ¿existe en Estados Unidos alguna legislación sobre tratamiento de bases de datos, sean federales o estatales, y existe obligación de registrar bases de datos? En caso positivo, ¿sabrían dónde se podrían ubicar dichas normas? En principio, la legislación de protección de datos estadounidense es una legislación eminentemente estatal, digamos, que ha sido reconocida por varios estados. Por ejemplo, la legislación principal o de moda ahorita en Estados Unidos es el California Consumer Privacy Act, y hay otros estados que han acompañado esas legislaciones estatales, como el estado de Colorado, de Delaware. Hay varios que han adoptado legislaciones específicas en materia de protección de datos. Como tal, no existe una legislación federal como, digamos, que aplique, digamos, de manera nacional como se ocurre en Colombia. Pero pues sí que existen unos parámetros generales que trae la legislación federal un poco más enfocados en temas de cómo acceder a información confidencial y a la información en general. Esas normas las puedes ubicar en la página del Congreso de Estados Unidos, y por supuesto en las páginas de cada uno de los estados están publicadas las normas que son, digamos, aplicables a todo un estado. Sugerimos, digamos, hacer una revisión de ese CCPA, del California Consumer Privacy Act, que es un poco la legislación reciente que más aborda en detalle el tema de la protección de datos, sobre todo en el ámbito electrónico.
y me parece que todavía no existe esa obligación del registro de bases de datos, van hacia allá, la legislación. Andrés, Ocurre en Colombia y en Perú. Y si me permite añadir ahí un tema sobre esta pregunta, sin duda creo que una legislación federal en los Estados Unidos es algo que se puede anticipar que va a ocurrir. Ya sin duda hay unas voces en los Estados Unidos hablando de una posible legislación federal en materia de privacidad, de protección de datos, y también para tener en cuenta, María del Pilar, existen en los Estados Unidos algunas regulaciones sectoriales en materia de seguridad de la información que eventualmente imponen obligaciones cuando estamos hablando en particular, por ejemplo, de información de menores o de información de salud, de información relativa a la salud de las personas. Entonces son legislaciones sectoriales dirigidas a ciertas organizaciones que también valdría la pena eventualmente conocer en tanto que les resulten aplicables según el sector. María Camila Gutiérrez pregunta, gracias María Camila, ¿las normas corporativas vinculantes se aplican solamente para transferencias internacionales o también para empresas pertenecientes a grupos que están domiciliadas en Colombia, que tengan alianza, así no sea un grupo empresarial? Pues no, María Camila, muchas gracias por la pregunta. Como les decíamos, las normas aplican principalmente cuando estemos hablando de transferencias internacionales, así está prevista la norma, y cuando estemos hablando de transferencias internacionales a empresas que hagan parte del mismo grupo empresarial. Si no estamos frente a una de estas hipótesis, por supuesto, nuestra recomendación es utilizar alguna de las otras causales de legitimación para efectos de realizar la transferencia. No pierdan de vista que así no estemos hablando de una transferencia regida por una norma corporativa vinculante, esta debe estar de alguna manera legitimada por la regulación colombiana, sea por vía de una autorización o sea por vía de una de las excepciones. Nos pregunta Ivonne Osorio, gracias Ivonne, si tengo autorización para el tratamiento de datos, ¿no sería obligatoria la implementación de las normas corporativas vinculantes? Aquí, Ivonne, es clave tener clara una diferencia, y es que una es la autorización para el tratamiento de datos y otra sería la autorización para hacer la transferencia. No necesariamente una autorización para el tratamiento de datos va a incluir la posibilidad de hacer la transferencia. Entonces, en este caso, la excepción de la que hemos hablado antes tiene que ser explícita en la posibilidad de hacer la transferencia. No sería una autorización únicamente para hacer el tratamiento, sino que para estar en la hipótesis de la excepción del artículo 26, debe ser una autorización explícita para hacer la transferencia. Entonces, eso es lo que hay que revisar al momento de evaluar si efectivamente es obligatorio o no la implementación de las normas corporativas vinculantes. En la pregunta de Jairo, Andrés ya la contestó hace un momento. Natalia García, buen día. Esta capacitación puede ser enviada al correo. Como les decíamos, vamos a compartir las memorias. Tatiana Mejía, muchas gracias, Tatiana, por la pregunta. Tengo una duda. ¿Cómo riñe el tema de protección de datos personales con la revelación de accionistas y beneficiarios finales en cumplimiento de las normas de SAGRI-LAFT? Cada vez es más común que los clientes y proveedores pidan esta información de accionistas y beneficiarios finales para poder formalizar la relación comercial. ¿Qué prima? ¿La protección de datos personales o las normas de SAGRI-LAFT? En virtud de la protección de datos personales, una empresa se puede negar a revelar quiénes son sus accionistas y beneficiarios finales. Bueno, Tatiana, muchas gracias por la pregunta. En estricto sentido, no prima ninguna de las dos normas. Las dos normas toca observarlas, por supuesto. Las compañías que hacen estas validaciones en temas de SAGRI-LAFT lo están haciendo por una obligación legal. Entonces, la contraparte, por supuesto, también está obligada a revelar esa información. ¿Y por qué digo que no hay una primacía de una o de otra? Porque pues las personas que reciben la información, por supuesto, están obligadas a tratar esa información en cumplimiento de todas las normas de protección de datos. El hecho que reciban esta información con base en una obligación legal, como son los procedimientos de SAGRI-LAFT, no implica que el receptor de la información no debe cumplir a su vez con las normas de protección de datos. Una cosa es que eventualmente no sea necesaria la autorización, porque uno podría considerar que eventualmente estamos frente a una excepción legal para obtener la autorización.
pero eso no obsta para que se deban cumplir con todas las demás obligaciones que se tienen en materia de protección de datos personales. Entonces, de alguna manera, aquí no hay una primacía de una o de otra, sino que ambas normas deben cumplirse. Y en realidad no considero que de alguna manera uno pueda exceptuar el cumplimiento del SAGRILAF arguyendo obligaciones de protección de datos personales, porque no perdamos de vista que el SAGRILAF y las obligaciones que tienen las compañías, pues son obligaciones que también surgen en la ley y que ellos tienen, por supuesto, que agotar para efectos de la vinculación con contrapartes, sean clientes o proveedores. Creo que queda una, Andrés, si la puedo, de Juan Camilo Sí, Juan Merchan. Camilo Merchan, la obligación de promover las normas corporativas es de la holding, que es quien tiene el control de las demás sociedades, es decir, no deberían establecerse una a una por sociedad, por cada sociedad vinculada. Eh, Gracias, Juan Camilo. Yo creo que realmente no existe, no, digamos, no existe una manera de promover las normas corporativas vinculantes definida al momento. Digamos que de nuestra parte consideramos que la obligación no necesariamente recae en la holding, sino realmente lo que se debe hacer primero es una identificación de los flujos de datos personales que pueden existir dentro de una empresa. Y una vez identificado ese flujo, identificado que sí existen esas transferencias y es, digamos, de dónde provienen y hacia dónde van esas transferencias, en ese momento es que se empiezan a diseñar las normas corporativas vinculantes. Por supuesto, esto en la mayoría de los casos está bajo la supervisión de la holding o digamos de la matriz de la sociedad, pero digamos que no hay una fórmula definida todavía y no hay unas reglas de juego claras en cuanto a que si se deben establecer una a una por sociedad vinculada. Lo importante es que cada uno de los miembros de esas empresas o los encargados de la protección de datos en cada una de las empresas conversen sobre el tema e identifiquen de dónde provienen esos flujos de datos personales, hacia dónde van y digamos que se ponga en común ese contenido de forma que cada uno de los encargados en cada uno de los países tenga muy claro cómo va a operar las normas corporativas vinculantes. No sé si Andrés quiere agregar algo ahí. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Creo que al final la obligación, eventualmente, luego de ese assessment que tendrán que hacer las compañías, pues no hay una obligación como tal de que el originador de las normas Exacto. corporativas vinculantes sea la holding o la matriz. Al final es una obligación más del grupo en cuanto se cumplan las condiciones que hemos explicado. Luz Yuranio Campo pregunta, ¿la autorización de los titulares puede ser dada a través de un checkbox? Gracias, Yurani. Sí, digamos que existen varios precedentes en la materia. La autorización por medios electrónicos ha sido ampliamente debatida por la SIC, que ha sido un tema de un poco de conflicto, por ponerlo así, por unas interpretaciones que ha realizado la SIC sobre la materia, pero la autorización por medios electrónicos es perfectamente válida. Lo importante es que la empresa guarde una evidencia de esa autorización. La ley 1581 exige que los responsables guarden una evidencia de la autorización otorgada por el titular que le permita o le garantice una consulta posterior al titular o a la misma SIC si así lo solicitan. Lo importante o la recomendación que nosotros siempre damos para la autorización por medios electrónicos es que se mantenga un registro, un log que permite identificar que una persona individual, una persona natural individual identificable fue quien otorgó esa autorización. Digamos que lo que ha reprochado la SIC es que simplemente se mantenga un registro de una hora en la que, digamos, se tiene certeza de que alguien dio esa autorización a través de un checkbox o a través de mecanismos similares. Lo importante es que esa aceptación de ese checkbox o la marcación de esa casilla de verificación esté asociada a una persona natural en particular que yo pueda decir con certeza, por qué pena usar el ejemplo, Andrés Fernández de Castro me dio esa autorización. Eso es lo importante. Si se mantiene esa evidencia y no solo una evidencia sumaria de que 200 titulares me dieron la autorización hoy y no puedo saber cuál de ellos fue, lo importante es que se mantenga esa evidencia que permita asociar esa autorización
dada por medios electrónicos a una persona particular. Bueno, y la pregunta de Catalina Rojas creo que nos sirve un poco para, ya que además es la última, nos sirve un poco para cerrar este evento, y muchas gracias a los que todavía continúan conectados. La pregunta de Catalina es, entonces, como conclusión, ¿qué recomendación pueden darnos? ¿Esperar a que la SIC se pronuncie o esperar en la praxis como a ver qué sucede? Yo pensaría que en realidad, y por supuesto, creo que lo primero que hay que comenzar a ver es si estamos en una de las hipótesis de aplicación de las normas corporativas vinculantes. Aquí no perdamos de vista que estas normas corporativas vinculantes no surgieron en el universo de alguna manera con ocasión del decreto de la SIC. De hecho, vienen aplicándose del decreto del Ministerio de Comercio, perdón. De hecho, vienen aplicándose de tiempo atrás, y es usual que muchas compañías que tienen matrices europeas ya estén aplicando normas corporativas vinculantes para efectos de esas transferencias. Entonces, sin perjuicio que, por supuesto, va a ser necesario esperar la última definición de la SIC en aspectos eminentemente formales para efectos del trámite, lo cierto es que los elementos de la norma ya permitirían a las entidades identificar si eventualmente van a ser obligados a implementar las normas corporativas vinculantes. En ese orden de ideas, Catalina, una recomendación que les podemos dar es que comiencen a revisar sus actuales procedimientos y su programa de privacidad para identificar en primer lugar si efectivamente hacen parte, por ejemplo, de un grupo empresarial, por supuesto un grupo empresarial que tenga presencia internacional, y si como con ocasión de esa pertenencia al grupo empresarial se están realizando transferencias internacionales que sean de datos personales, por supuesto, que sean eventualmente susceptibles de ser regidas bajo las normas corporativas vinculantes. Pero también, como les hemos dicho, existen otras maneras de legitimar esas transferencias internacionales que no son únicamente las normas corporativas vinculantes. Entonces, teniendo claridad sobre la existencia de la pertenencia al grupo y la existencia de las transferencias internacionales, es clave revisar bajo qué título hoy día se realizan esas transferencias e identificar si ya tengo una legitimación, pues porque si no la tendría, por supuesto, estaría contrariando la ley, pero en el caso tal de que no la tenga o la voy a comenzar a implementar a futuro, se puede efectivamente considerar la implementación de unas normas corporativas vinculantes. Asimismo, se pueden implementar las normas como una muy buena práctica para efectos de facilitar la circulación de datos personales. Entonces, en principio, creo que lo que debemos hacer en este momento es comenzar a identificar internamente si estamos en las hipótesis que van a activar el carácter obligatorio de la implementación de las normas corporativas vinculantes. Entonces creería que con eso es como un poco, si me permiten la sugerencia, un poco la tarea que consideramos que las empresas tienen a continuación a partir de esta norma, es comenzar a identificar si efectivamente les va a aplicar a partir de las condiciones actuales de tratamiento de datos personales. Y con eso, pues ya casi siendo las 10 de la mañana, muchas gracias por mantenerse conectados. El propósito era absolver algunas inquietudes sobre la materia. Como saben, esto es una norma de muy reciente expedición. Todavía hay muchos espacios de interpretación que, por supuesto, esperamos abordar directamente. Estamos esperando los pronunciamientos de la SIC, pero por supuesto cuenten con Gómez Pinzón Abogados, con Andrés Mesa y conmigo, y para efectos de resolver cualquier inquietud con respecto a la obligatoriedad de las normas corporativas vinculantes, a su eventual trámite ante la SIC, y por supuesto si eventualmente ya hacen parte de un grupo que haya implementado unas normas corporativas vinculantes y quieran hacer una adaptación para Colombia, por supuesto estamos a total disposición para poder ayudarles con eso. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buen día. Hasta luego. Buen día a todos.